¿Qué es lo que está pasando con el Clásico Mundial en Puerto Rico? Aquí te lo voy a explicar en varias partes, varias fases, porque incluso se ha hablado de retirar al equipo. O sea, lo que está pasando es algo totalmente fuerte, es algo totalmente fuera de liga, producto de que a varios peloteros se le ha prohibido jugar. O sea, el seguro no le está cubriendo y ellos han decidido, no voy. Pero, miren, para hablar de lo que está pasando en la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, por qué pasó, las implicaciones deportivas y económicas que de cierta manera, y quiénes son los actores claves, tú sabes, porque, y las vías para solucionarlo. Miren ahí, dice aquí, la crisis actual con la selección de Puerto Rico es sobre todo un choque entre la voluntad de los jugadores de representar su país y las restricciones de seguro, permiso impuesto por contratantes y aseguradores que hacen inasegurable varias estrellas. Como consecuencia, Puerto Rico ha perdido jugadores claves y la federación incluso está evaluando retirarse del torneo, lo que tendría un impacto deportivo y económico enorme de la isla. De hecho, muchos peloteros han dicho que esto no está pasando con países como Estados Unidos o como Japón, para ir por ahí. Dice aquí la cronología de los hechos clave. En las últimas semanas, varios jugadores importantes fueron declarados no cubiertos por el seguro que protege salarios de grandes ligas en caso de lesión durante el UFC. ¿Por qué esto está pasando? En el clásico del 2023, Luis Díaz, el pelotero Luis Díaz, sufrió una lesión. Y yo creo que por ahí es que viene el asunto. Por ahí es que viene el asunto. Porque yo recuerdo que cuando estaba pasando eso, no, Luis Díaz no, Edwin Díaz, que estaban cuando estaban celebrando, se lesionó, que por ahí anda ese video, y yo creo que por ahí que viene el asunto. Muchos apuntan a eso, dice. Entre los nombres más mediáticos está Francisco Lindor y Carlos Correa. Ambos terminaron destacados por problemas de cobertura. Permiso. Otros jugadores, por ejemplo, relevistas y pitchers mencionados por la prensa local, también informaron que no participarían por razones similares o por decisiones de equipo propietario. Esto ha reducido drásticamente la experiencia y el poder ofensivo picheo esperado del equipo. Y Puerto Rico, obviamente, es una pieza clave del Clásico Mundial. Es una pieza totalmente clave. Dice aquí, la Federación de Béisbol de Puerto Rico, la organización encargada del equipo, ha declarado que contempla la posibilidad de no presentarse al torneo si el proceso de permiso y trato es discriminatorio frente a otras naciones. Esa declaración elevó la crisis a nivel institucional. Miren por dónde que se está moviendo todo esto. Dice aquí, ¿por qué esto ocurre? Restricciones del seguro y la mecánica contractual. Para jugadores bajo contrato grandes de MLB, las franquicias aseguradoras quieren cobertura contra lesiones sufridas en el WBC que provoque ausencia en la temporada regular. Si una aseguradora considera a un jugador un riesgo por historial de lesiones, edad, cirugías recientes o tamaños del salario, puede negar la póliza o hacerla prohibidamente cara. Esto es lo que ocurre en varios casos. Oigan, por ahí que va la cosa. Historial médico y cirugías recientes. En casos concretos, por ejemplo, Francisco Lindor, hubo procedimientos recientes, limpieza de codo, que elevaron la probabilidad de que una aseguradora rehúse cubrirlo. Para equipos y jugadores con contratos grandes, el riesgo económico es simplemente inaceptable si no hay bolsa.
incentivos contrapuestos, jugador versus franquicia versus federación. El jugador quiere representar a su país, valor reputacional emocional. La franquicia quiere proteger su inversión, salario, competitividad de la temporada. Dice aquí, la federación quiere un equipo competitivo y la legitimidad de ser sede. Esos incentivos chocan cuando la única forma de jugar es asumir un riesgo económico grande. La solución técnica, pagos de primas, seguros de tercero, no siempre aparece o es desigual. Señores, yo no sé por qué rumbo al clásico siempre hay como un torbellino de cosas y demás, porque acá en República Dominicana, por ejemplo, el hecho era de que varios peloteros, en el caso, por ejemplo, de José Ramírez, que si iba, que no iba, y había un chisme del diablo ahí, de que si él iba, de que si no iba, hasta que al final dijo que no iba, y de una forma no muy buena que digamos, y tú el vivo le cayó encima a José Ramírez, tachándolo incluso de Pedro Santana. Oigan por ahí. Entonces, seguimos acá. ¿Por qué Puerto Rico lo vive distinto? ¿Por qué se habla de discriminación? Puerto Rico es sede de la ronda inicial. El estadio Hiram-Bito Stadium y tiene un roster esperado con varias estrellas. Perder varias figuras claves justo antes del torneo erosiona la credibilidad del evento localmente. La federación y figuras públicas han señalado que sienten un trato menos flexible que al que le permiten a otras federaciones. Ejemplo, Estados Unidos, Japón, para presentar un Dream King, lo que ha alimentado la narrativa de trato desigual y llenos de amenazas de retirada. Dice aquí, impacto deportivo y competitivo. Competitividad. Ausencia de líderes, shortstop, titular, grandes bateadores, corredores, reduce significativamente las probabilidades de Puerto Rico de avanzar. Pierde liderazgo en la alineación, experiencia en situaciones límites y profundidad en el bullpen. Varios medios proyectan que el equipo será más joven y con menos nombres estrellas. Moral del equipo y afición cede, pero sin sus ídolos. Puede disminuir asistencia, ventas y ambiente que impulsa el rendimiento local. Preparación táctica, el cuerpo técnico deberá hacer planes, abridores, roles de relevo defensivo con un poco de vaina. Yo diría que si no da permiso y vaina, ellos deberían ir y apoyar a los que vayan a jugar moralmente, darles apoyo moral, darles esas cosas, están ahí en el estadio, en el bullpen de su equipo y dándole apoyo y saliendo y dejándoselo al fanático. Que vayan de una forma u otra, digo yo. Impacto económico y reputacional. Dice aquí, boletaje y turismo. San Juan esperaba atraer público local e internacional. Una lista con menos estrellas puede bajar las ventas de boletos y turismo asociado. Patrocinio y TV menos estrellas, menos atractivo comercial. Presión sobre ingresos por derechos y sponsors. Reputación institucional. Si Puerto Rico se retira, habría un precedente serio. Sedes que no garantizan representación plena pierden valor y credibilidad entre MLB y patrocinadores. O sea, esto básicamente eclipsaría de una manera brutal lo que es la Federación de Puerto Rico, la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Eso obviamente le daría una estocada y quedarían obviamente manchadas. Actores claves y sus incentivos. Jugadores ejemplos como Carlos Correa, Francisco Lindor, representan representación versus riesgo salarial. Dice aquí, franquicias propietarias de MLB minimizan el riesgo contractual y proteger la temporada. Aseguradoras, evaluación actuarial y precios. Federación de Puerto Rico preserva competencia y orgullo nacional. Amenazas con retirada como palanca política. La MLB y la UFC Organization mantienen la integridad del torneo y relaciones internacionales. Tienen que balancear presión política y cobertura de seguros. Escenarios posibles y su posibilidad subjetiva. Solución negociada de último minuto, media probabilidad, Federación de MLB, aseguradora encuentra un arreglo, prima subsidiada, póliza limitada. El equipo juega con la mayoría de figuras. Esto requiere voluntad política y dinero. O sea, hay que buscar saco de cuarto
para cubrir eso. Puerto Rico juega, pero con un roster más joven, sin estrella, alta probabilidad, Federación mantiene el puesto y arma un roster con prospectos y veteranos asegurables. Dice aquí, sufren en expectativa, pero el torneo continúa. Que cuando ven a ver con ese roster así limitado, fácilmente ganan. Y a veces cuando hay toda esta figura y toda esa vaina, lo que hay es mucho ego, Vamos a ser claros. Dice aquí, retirada de Puerto Rico. Baja a media probabilidad de ocurrir sería disruptivo. Si la federación considera que el trato fue discriminatorio y no hay solución, podría optar por no presentarse, forzando reacomodos en sede, free rider y creando conflicto institucional con la UFC MLB. Esto sería extraordinario y tendría consecuencias legales comerciales. Es lo que te digo, de eso pasar se va a armar un lío grandísimo ahí. Un lío del sable. Dice aquí, varias soluciones realistas que podrían negociar. Subsidiar la prima federación con ayuda del gobierno local o patrocinadores. Pueden pagar primas por riesgos elevados, costosos, pero directo. Fondos multilateral, WCMLB, crean un pool de seguro administrado por la organización del torneo para casos de alto perfil. Requiere voluntad de MLB y UFC. Cobertura limitada, pólizas que cubran solo lesiones catastróficas, no ausencias cortas. Reduce prima, MLB, acuerdo de identidad con franquicias, donde la federación asume parte del riesgo contractual ante el dueño del jugador. Presión pública política, protestas mediáticas y movilización de fanbase para presionar a jugadores y franquicias. Efecto simbólico no siempre práctico. Punto 9. Riesgo y dificultades para implementar las soluciones. Costo. Para jugadores con contratos de decenas de millones, la prima o la garantía son muy caras. Precedente moral, Harsad. Si la federación paga siempre, aumenta expectativas futuras y distorsiona de incentivos. Tiempo, quedan semanas, negociar la póliza compleja es corto plazo. Eso está ahí ya, señores. Dice aquí, porque eso es en 6 semanas ya. En 6 semanas. Política interna de equipos, algunos dueños, franquicias pueden negar permiso por prevención o por relaciones contractuales. ¿Qué significa esto para los fans y para la narrativa de UFC? El UFC corre el riesgo de verse como un torneo con ausencia selectiva, donde ciertos países logran juntan un Dream Team por flexibilidad o capacidad financiera y otros son despojados por razones técnicas. Eso daña la legitimidad competitiva y la percepción global del evento. La situación de Puerto Rico se convertirá en un caso testigo sobre cómo equilibrar lo comercial, contractual con el nacionalismo deportivo. Obviamente esos países grandes tienen un bollo de cuarto para situaciones como esa. Para situaciones como esa que lo ponen ahí en la mesa. ¡Pum! Mírenlo ahí. Entonces, las fuentes, reportes de Reuters sobre la negociación de vaina. En fin, esto, en conclusión, y ya para ir terminando, esto no es solo un problema de nombres que faltan. Es un choque sistémico entre el modelo comercial de béisbol moderno, contratos altos, riesgos económicos, y la naturaleza del deporte internacional. Orgullo nacional, torneo entre naciones. Puerto Rico está en una posición especialmente sensible por ser sede y por su rica historia en el UFC. La solución técnica existe, seguro, subsidio, acuerdo, pero requiere dinero, tiempo y voluntad política entre la Federación MLB y aseguradores. Si no se encuentra, el torneo en San Juan será competitivo, pero con menos estrellas. Si la federación retira el equipo, será una sacudida internacional con muchos aristas legales y comerciales. O sea, una demanda del golpe del sable. Entonces, ¿qué les digo? Veremos a ver qué pasa. En cuanto a esto.
Pero esa es la situación. Esa es la situación, señores. En comparación con Estados Unidos, Japón, República Dominicana, están manejando la cuestión del seguro y le es más fácil. ¿Por qué? Bueno, eso ya habría que ver. Eso ya habría que ver. Pero sí, es una cuestión de eso mismo, de esa presión. Pero vamos a ver cómo se maneja eso, vamos a ver cómo se da. Pero la presión está ahí, señores. Pero un ejemplo, comparándolo con, como lo habías dicho, Puerto Rico básicamente no tiene un estado fuerte, por ahí que va ese coso, ni una federación con músculo financiero real. Eso lo coloca en una posición frágil frente a la MLB y obviamente ese ahí que el punto. Varios puntos clave. No hay fondo estatal sólido que respalde la póliza multimillonaria. La federación depende de MLB, patrocinadores privados, buena voluntad de jugadores y agentes. Cuando un jugador estrella tiene contrato grande, el costo del seguro se dispara aún obviamente más. Resultado, muchos jugadores no dicen no quiero jugar, dicen no hay seguro adecuado. Y eso no siempre es una excusa, muchas veces es la verdad. Eso empezando por ahí. Estados Unidos, básicamente, el privilegio del poder. Estados Unidos juega en otra liga, literal y económica. Porque el seguro no es un drama. MLB tiene el control total del ecosistema. USA Baseball está alineada con dueños, aseguradoras, sindicatos. El seguro se negocia en bloque, no jugador por jugador. O sea, eso es como que dije por equipo. Si una estrella no va, no es por el seguro, es por descanso, prioridades y decisión estratégica. El seguro no es excusa, básicamente eso es un vaina. En el caso de Japón, sistema centralizado y disciplinado. Japón es el modo más sólido, claves japonesa, federación fuerte y respetada, acuerdos claros entre la NPB, MLB, gobierno, cultura donde representar al país es deber, no favor. El seguro existe, se paga y se respeta, pero la presión cultural hace que el jugador no negocie tanto. Por eso, ves estrellas japonesas jugando sin drama mediático. O sea, eso es sí o sí, usted tiene que jugar. En el caso de República Dominicana, estrella gigante, estructural frágil, República Dominicana, ve una pagaroja, tiene el mayor talento por capital del mundo, contratos enormes, pero no tiene un estado que asuma seguros caros, una federación con peso frente al MLB, que eso deben, hay vaina, pero aquí el seguro sí es un problema real, pero también se mezcla con ego, desconfianza, mala comunicación, historial de improvisación. Por eso el tema se vuelve más explosivo en la opinión pública. Es por ahí la vaina. Entonces, en una comparación directa, país seguro, estructura, relación MLB, dificultad, Estados Unidos, tú sabes, garantiza su control y su vaina, eso es lío. Pero Puerto Rico no falla por falta de amor a la camiseta, sino falla obviamente por eso, porque no tiene respaldo económico, no tiene poder político y está atrapado entre MLB, agentes y contratos gigantes. Y eso obviamente lo pone ahí, mientras no exista un fondo permanente de seguro, un acuerdo estructural como MLB. Puerto Rico siempre estará en desventaja, aunque tenga jugadores vaina. Aunque aquí hay una vaina que se yo quede de peloteros, la Asociación de Peloteros Dominicanos, pero frente a varias cosas, ellos como que se han quedado chiquitos. Frente a varias cosas. Entonces, eso ahí me gustaría ver qué va a pasar, qué pasaría. Pero sí, señores, eso es parte de lo que pasa en Puerto Rico. Un lío del gol del sable que no se sabe dónde va a parar. Comenta ahí tú qué opinas. Bye bye.